Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien y listos para recibir la enseñanza de la palabra del Señor que en esta noche pensamos compartir con el favor de Dios. Pero antes quisiéramos dedicar unos minutos a la oración. Como saben, pues el servicio de los miércoles lo estamos teniendo eventualmente aquí a través de los medios de comunicación. En este caso, pues lo hacemos en Facebook Live, como dicen, y después lo pasamos a la página de YouTube de la iglesia. Para los que deseen verlo, lo pueden hacer. En esta noche continuamos orando por nuestras necesidades, nuestros hermanos que necesitan de nuestras oraciones por cuestiones de salud. Seguimos orando por nuestro hermano Hugo Rodríguez. Recuerden que tuvo esta dificultad con su corazón y está reponiéndose bajo un rigor médico de medicinas y cosas así. Pues oremos para que nuestro hermano pronto se recupere. Y también queremos orar en esta noche por nuestra hermana Mari Padilla. Mañana ella tiene una cita con los doctores que le están dando seguimiento a su situación de estas piedras en sus riñones, y pedimos a Dios que dé gracia y sabiduría para que pues se decida qué se va a hacer con ella. Y en todo caso, Dios está con ella y rogamos para que el Señor haga lo mejor. Vamos a pedir al Señor por estas dos necesidades y bueno, pues también continuemos en nuestras oraciones personales, privadas, orando los unos por los otros. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Dios Todopoderoso, le damos gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que tenemos de ir a ti, de presentarnos delante de tu presencia para interceder los unos por los otros y para reconocer ante todas las cosas que tú eres el único Dios verdadero, digno de honra, gloria y alabanza. Que eres, Señor, el que nos sustentas, el que nos cuidas, el que nos proteges, el que está pendiente de cada una de nuestras situaciones. Por eso en esta noche, Señor, seguimos confiando en ti y seguimos pidiendo por la salud, Señor, de mi hermano Hugo Rodríguez, pidiéndote, Padre, que él pueda recuperarse completamente de esta situación, Señor, de este ataque a su corazón, y Padre, él pueda descansar en ti, poniendo bajo tu cuidado, Señor, cada una de sus situaciones, para que ninguna situación, Señor, vaya a causarle estrés y situación, Padre, que ponga en su salud en riesgo. Te pedimos que tú le traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento a su corazón. Cuida de su vida, de su negocio, Señor, de sus hijas. Padre Santo, glorifícate en la vida de Hugo. Y pedimos también por su familia, Señor, por nuestra hermana Esther, que necesita de tu dirección también, Señor, en cuanto a esta situación con sus rodillas, Señor, y la operación posible a la que va a ser sometida. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú estés mediando para que todo pueda hacerse en tu voluntad, Señor. Cuídale y guárdale y bendice a nuestro hermano Víctor también, los planes que tienen ellos, Padre, que se concreten en tu voluntad. En esta noche intercedemos de una manera especial por nuestra hermana Mari Padilla, que mañana ha de tener esta cita con sus médicos. Pedimos, Padre, que tu gracia y sabiduría esté con ese equipo médico. Y, oh Padre, todavía estamos confiando en que no sea necesaria esta operación para sacar las piedras. Ella no tiene, Señor, ningún temor a esto, pero tú conoces todas las situaciones, Señor, en que esto nos lleva. Y pedimos que nuestra hermana, Padre, si está en tu voluntad, esta situación no proceda a una operación, Padre. La ponemos en tus manos y confiamos en que tú tienes el poder para hacer ver mañana que esas piedras han desaparecido, Señor, de sus riñones. Pero si esto tuviera que proceder a una operación quirúrgica, de cualquier manera, Señor, sabemos que tú cuidas de la vida de Mari y que todas sus necesidades van a estar cubiertas, porque tú eres nuestro Padre que sabes cuál es nuestra necesidad. Bendícele y trae paz a su corazón, Señor. Gracias por su vida, por su ejemplo que es para nosotros, por lo que ella representa en nuestra iglesia, Señor. Cuida de sus pequeños también, Señor, y haz que todo obre para la gloria y alabanza de tu nombre y para el bien de Mari.
Así, Señor, sé con todas las necesidades de mis hermanos, tú conoces, Señor, aquellas personas por las cuales intercedemos diariamente, por su condición de salud y también, Señor, por la vida espiritual de cada una de las familias de nuestra iglesia. En tus manos seguimos poniendo a Carlos Menchaca, Señor, a Guadalupe, nuestra hermana Carmen Barrera, Señor, a mi esposa con su tratamiento y estas radiaciones a las que va a ser sometida. Permite, Señor, que su organismo responda satisfactoriamente para que ella pueda tener las fuerzas para poder trabajar, Señor. Bendícela grandemente, Señor. Nos encomendamos a tu cuidado y pedimos por tu palabra en esta noche, que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana, perdón, ya estoy en la mañana, son apenas las 7:13 de la noche. Quiero leerles un versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, este versículo se encuentra en un contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando de la sabiduría que había estado oculta por los siglos, pero que ahora, en el tiempo en que él escribe, esa sabiduría había sido dada a conocer, había sido revelada. Y esa sabiduría tiene que ver con el plan redentor de Dios y la revelación del Mesías en los tiempos en que fue revelado, cuando Jesucristo vino a este mundo. Estas son cosas que pertenecen a la vida espiritual, al mundo de las revelaciones de Dios, y que no son posibles que puedan ser conocidas y entendidas por el hombre natural, es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no conoce la redención en Cristo, pero que son cosas que el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, el que tiene la mente de Cristo, puede llegar a entender en la medida en que Dios ha pretendido que se entienda este plan redentor y todas estas cosas concernientes al Mesías. Entonces, el hombre natural, es decir, el hombre que no ha conocido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad, dice aquí, no puede entender estas cosas porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, el que ha entregado su vida a Dios por medio de Jesucristo, sí tiene la capacidad de entender estas verdades. En el versículo 9, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Bueno, es probable que usted haya escuchado este versículo mal aplicado, como ocurre la mayoría de las veces. Las personas o los predicadores que no tienen en cuenta el contexto de las Escrituras lo han aplicado a las cosas que Dios tiene preparadas para la vida eterna, para allá cuando estemos en el cielo, y han hablado de eso como un aliciente para que nosotros tomemos fuerza y fortalezcamos nuestra fe, tengamos esperanza. Y la intención es muy buena, pero eso no tiene nada que ver, el versículo no tiene nada que ver con esa realidad de lo que podamos encontrar en la vida eterna o en la presencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, se lo demuestro tan solo con leer el versículo que sigue. El versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, esas cosas sublimes que no han subido al corazón de hombre, que ojo no vio ni oído escuchó, simplemente son las verdades eternas del Evangelio, que Dios las reveló por su Espíritu a sus siervos. Esta es una pequeña introducción que he hecho para hablar acerca de lo que conocemos como unas paradojas en las Escrituras.
Porque en realidad, si de este versículo que hemos leído pudiera parecer una paradoja es una especie extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres. Es decir, son aquellas cosas que al oído del hombre suenan como algo contradictorio, ¿no? Como algo que se opone entre sí, que no es posible, que no tiene sentido. Sí, y es una figura que se usa para emplear una expresión o una frase que envuelva contradicción, pero que es de alguna manera entendible por cierto grupo de personas. Por ejemplo, las escrituras están llenas de paradojas. Si pudiéramos citar algunas de ellas, antes de entrar en las que les tengo para compartir, pudiéramos pensar en las palabras del Señor Jesús en Juan 12:25, cuando dijo: si queremos vivir, primero debemos morir. No. Si anhelamos recibir, entonces primero debemos estar dispuestos a dar. Esas son algunas de las paradojas. Si deseamos ser los primeros, debemos ser los últimos. Y así. Son pensamientos que nos llaman a la reflexión y a través de una contradicción de pensamiento hacernos llegar a la verdad que Dios quiere comunicar. Bueno, la primera paradoja que quiero citar en esta noche es la siguiente: para resultar vencedores es menester que primeramente nos rindamos. Bueno, esto es una paradoja porque generalmente se considera a la persona que ha de ser vencedora, a la persona que emplea la fuerza, que emplea los medios que estén a su disposición para ir por encima del enemigo, para derrotar al enemigo. En ninguna manera se consideraría en sentido común que para vencer tengamos que rendirnos, porque todo parece indicar lo contrario en la manera en que nuestro mundo se mueve. No sería en ninguna manera una forma posible ni siquiera tener en cuenta rendirse para resultar victoriosos. No tiene sentido. Sin embargo, en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, sí tiene todo el sentido del mundo, porque no podemos pretender vivir la vida que a Dios le agrada y ser más que vencedores en este mundo si no estamos en alguna manera primero rendidos al Señor, sometidos a su voluntad. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12:1 y 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la única manera, según dice el apóstol, en que podemos llegar a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque él continúa diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si queremos vencer, tenemos que rendirnos, tenemos que abandonarnos en las manos del Dios Todopoderoso, tenemos que cesar de tratar de vivir nuestras vidas en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio esfuerzo. Tenemos que rendirnos al Señor para que entonces de esa manera podamos ser guiados y comprobar en nuestra vida su buena voluntad, que es agradable y es perfecta. Esa es la primera paradoja. Para resultar vencedores es menester que primero nos rindamos al Señor. Una segunda paradoja dice: si queremos vivir, primero debemos morir. Y en esta ocasión quiero llevarles a un pasaje que encontramos en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 12, versículos 23 al 25. Y dice así la Escritura: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama a su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le amará. Esa es una paradoja muy clara. Generalmente, pues el pensamiento es contrario, ¿verdad? Si queremos vivir, pues debemos intentar seguir viviendo según el pensamiento natural, humano. Pero el Señor, paradójicamente aquí, nos dice que con relación a la vida espiritual, la única manera de poder vivir es muriendo. Muriendo a nosotros mismos. Es algo parecido a la primera paradoja, solo que aquí se emplea la figura de la vida y de la muerte. Cuando habla de vida, la Escritura habla de la vida física, sí, pero más allá, la vida espiritual, la vida que recibimos de parte de Dios en Cristo, la vida que se va a vivir eternamente en la presencia de Dios, porque es una vida que trasciende incluso a la muerte. Pero si queremos tener esa calidad de vida, tenemos que primero morir a nosotros mismos, a nuestras pretensiones, a nuestra humana sabiduría. Tenemos que morir al egoísmo, a la vanidad, a todo aquello que es contrario a la ley de Dios. Es la única manera de poder encontrar la verdadera vida y disfrutar de ella aún más allá de la muerte. Para convertirnos en seguidores de Cristo, tenemos que morir. Y podemos decir paradójicamente también que esta vida espiritual, esta vida victoriosa, es la vida que nace de la muerte de nuestro yo egoísta, la muerte de nuestra humanidad, para entregarla a la voluntad de Dios y resucitar una nueva persona, una persona que ahora va a vivir para la gloria de Dios. Y pues habéis resucitado con Cristo, dice la Escritura, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es la única manera, amados hermanos. Una tercera paradoja dice, si deseamos salvar nuestra vida, debemos disponernos a perderla. Bueno, es básicamente lo mismo que acabamos de decir con relación a la otra paradoja, de si queremos vivir, primero debemos morir. Aquí, si deseamos salvar nuestra vida, que implica la salvación que operamos o que opera el Espíritu de Dios en nuestras vidas acá en la tierra, y que evidentemente nos lleva a la vida eterna, primero tenemos que perderla acá en la tierra. Dice en Mateo 12:39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, que el ocuparse de nuestra propia vida, en nuestros propios términos, esquivando el Evangelio, rechazando la gracia de Dios, viviendo bajo nuestros propios conceptos, eso es hallar la vida. Porque estamos pensando en que la vida consiste en los bienes materiales, en el logro de los triunfos, de los propósitos, en el lograr nuestros sueños, pero al fin y al cabo no estamos dando atención a lo prioritario, que es el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros nos hacemos completamente ajenos a este mundo y no ponemos nuestro corazón en los negocios de esta vida, entonces podemos alcanzar esa vida que está escondida con Cristo en Dios, esa vida que va a lograr que nuestros corazones puedan ser transformados, purificados y crezcamos en el conocimiento de Dios en Cristo. Una vida espiritual, una vida
que conoce las verdades del Eterno. Pero primeramente hay que disponerse a perder nuestra vida en esos términos de que lo primero sea nuestros pensamientos humanos, lo que realmente este mundo ofrece es más valioso que todo lo que Dios puede ofrecernos. En esa medida que vamos pensando en las cosas naturales, las cosas humanas, estamos perdiendo la vida de Dios. Cuarta paradoja. Si anhelamos recibir, primero debemos estar listos para dar. Bueno, otra paradoja, porque el pensamiento natural humano sería que debemos dar y dar. Recibir y no dar. Estamos más dispuestos para recibir que para dar. Y eso es producto del mismo pecado, ¿verdad? El egoísmo en el corazón del hombre. Pero si nosotros anhelamos recibir realmente en esta vida, no solamente de parte de los hombres, sino de parte de Dios sobre todo, debemos estar listos para dar. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es decir, Dios promete que el alma que es generosa, que le satisface más dar que recibir, será un alma, una vida saciada. No dice la Escritura cómo será saciado, pero tengamos en cuenta lo que dice también en el Nuevo Testamento: todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. O un refrán popular que dice: el que hace, para él hace. En la medida que nosotros sembramos el bien, segaremos el bien. Y no lo vamos a hacer por esa causa, porque entonces sería una transacción económica lo que estamos haciendo. Si vamos a ser generosos para que después alguien más sea generoso con nosotros, pues no estamos haciendo bien. Por eso es que no dice el alma que en algún momento sea generoso, sino que es generosa en su naturaleza. Y así debe ser la vida de los creyentes. Es una vida transformada, que está más dispuesta a dar que recibir, que haya más gozo en el dar que en el recibir, porque se convierte en una imitadora de Dios. Y la Escritura dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ha dado el mayor ejemplo de ser dadivosos por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice el Señor Jesús en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, en otras palabras, en la misma manera que nosotros nos esforzamos para dar deliberadamente, para dar desprendidamente, sin estar escatimando nada, de esa misma manera recibiremos. Porque la misma vida, por la gracia de Dios, se encargará de retribuirnos lo que damos y superar a veces con creces lo que nosotros damos. Porque esa es la gracia de Dios, que nos da abundantemente, más allá de lo que pedimos o entendemos. Dice allí en Efesios 3:20, según el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios que actúa en nosotros, que nos lleva a ser caritativos, desprendidos, para nada egoístas y cicateros, sino que encontramos el placer de dar. Bendito sea el Señor. Entonces esta es una paradoja muy interesante. Si realmente queremos recibir, pues primero estemos listos para dar. Paradoja número 5. Si deseamos reinar, es necesario que primero nos dispongamos
a servir. Bueno, esto apela también a uno de los deseos del corazón del hombre a veces, cuando no está caminando en armonía con el Evangelio de Cristo, ¿no? Y que de cualquier manera, generalmente encontramos que las personas en un momento dado se pueden estar encontrando, moviéndose en este dilema, porque es parte de la condición de nuestro corazón sin Dios. Y aparte, por el pasaje que le vamos a leer, no solamente lo podemos encontrar en la vida de un incrédulo, sino tristemente a veces en la vida de cristianos, de creyentes, que no han llegado a un nivel de vida espiritual lo suficientemente madura como para entender estas cosas. Y muchas veces el deseo de poder, el deseo de tener a un puesto de autoridad nos ciega y cometemos errores. En Lucas 12, 42 al 44 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Hace énfasis este pasaje en la fidelidad. Es la parábola de mayordomo infiel. Tenemos que ser fieles en el servicio que ofrecemos a Dios y a los hombres, si es que queremos en un momento dado alcanzar algún puesto de autoridad. Más que eso, si es que queremos ser aprobados por el Señor, que es nuestro dueño, nosotros somos simplemente mayordomos, pues tenemos que entender este mensaje. Tenemos que estar como los que servimos y no como los que tenemos autoridad, como el mismo Señor nos dio el ejemplo. Recuerden cuando aquellos muchachos que anhelaban un puesto, un lugar importante en el reino por venir, y mandaron a su mamá allí para que la mamá intercediera por esos muchachos y querían que uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda del Señor. El Señor pues les dio una gran lección. Lo que los reyes de este mundo así piensan, pero entre nosotros no será así, sino que el que quiera servir, el que quiera ser el Señor de otros, tendrá que convertirse en su servidor. Es decir, que la grandeza, la autoridad que podamos tener nosotros en el reino de Dios depende de cuán buenos siervos somos. Tenemos que estar dispuestos a ser esclavos humildes de Cristo sin anhelar ni desear ningún puesto de autoridad necesariamente, sino que estemos nosotros conscientes de que lo único que vale delante de los ojos de Dios es ese servicio en humildad, sin pretensiones algunas, más que de escuchar la alabanza que Dios pueda decir de nosotros. No hay manera de que podamos ser personas de autoridad, de poder en el reino de Dios si no somos humildes. Si es eso lo que buscamos, realmente estaremos perdidos. No es posible. Para ser grande en el reino de Dios hay que ser pequeño. Hay que humillarse delante de la presencia del Señor. Hay que desear que Él crezca y que nosotros menguemos, como hiciera Juan el Bautista. Otra paradoja es que si buscamos ser verdaderamente sabios, primero debemos disponernos a que se nos considere ignorantes. Una de las trampas en la que cae muchas veces el ser humano es en ese deseo de ser sabios, de ser famosos, conocidos por su inteligencia. Pero las Escrituras nos dicen que para llegar a ser verdaderamente sabios, primeramente debemos estar dispuestos a que nos consideren ignorantes por causa del Evangelio. Dice la Escritura en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo.
si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, desechen sus pensamientos humanos, la humana sabiduría, y revístanse de humildad. El apóstol Pablo dijera en una ocasión, hablando a los corintios, cuando yo vine a ustedes, no vine con palabras de humana sabiduría, de persuasión, sino con demostración de espíritu y poder. Lo que cuenta en el Evangelio no es nuestra sabiduría, la sabiduría humana que nosotros podemos haber alcanzado. No estamos diciendo que sea mala necesariamente, porque la sabiduría humana no necesariamente tiene que ser la sabiduría diabólica, animal, de la cual habla Santiago. Hay sabiduría humana que adquirimos de muchas formas en diferentes contextos, pero esa sabiduría no es la sabiduría que nos va a dar a nosotros el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría, pero los sabios la aman. Entonces, amados hermanos, si queremos realmente ser sabios, tendremos que estar dispuestos a ser considerados ignorantes por este mundo que no busca la sabiduría de Dios. Pero tenemos que entonces decidir delante de quién queremos ser sabios. ¿Delante del mundo o delante del Señor? Pues definitivamente, si somos hijos de Dios y hemos alcanzado la gracia de nuestra salvación en Cristo, pues estaremos dispuestos a ser considerados ignorantes por los hombres, pero sabios para Dios. Si buscamos su reino y su justicia, debemos deleitarnos en la búsqueda de la sabiduría para vida, que es el amor al Señor y a sus mandamientos. Y es paradójico esto, porque lo que busca el mundo para ser sabios es precisamente abundar en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría que puede traer ante el mundo los aplausos, los reconocimientos de los hombres. Pero despojados nosotros de todo eso, busquemos la sabiduría de Dios y el ser aprobados por Él y no por este mundo. Séptima paradoja: si queremos ser exaltados, primero debemos disponernos a ser humildes. Y aquí es una de las más hermosas de las paradojas que encontramos en las Escrituras, porque necesariamente, amados hermanos, muchas personas buscan ser exaltados. Muy pocos buscan ser humildes. Dice Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este es el primer texto. Después podemos ir a Mateo 23 y versículos 26 y 27. De una manera mucho más explícita encontramos esta verdad. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la única manera en que Dios puede enaltecernos, puede ensalzarnos, es cuando nosotros nos humillamos. Humíllense pues, dice Santiago, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. No hay manera de ser exaltados, reconocidos por el Señor, si primeramente no nos disponemos a ser humildes, hermanos. Y Jesús, recuerden, dijo en una ocasión: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No podemos equivocarnos y pretender que para ser exaltados tenemos que tener logros, tenemos que impresionar a todo el mundo, tenemos que tener una gran fortuna. No, olvídese de eso. La
grandeza que necesitamos, la exaltación que necesitamos, solo puede venir de parte de Dios. Y primero, hay que ser humildes. Última paradoja. Si deseamos ser los primeros, debemos estar dispuestos a ser los últimos. Prácticamente la misma cosa, pero con otras palabras. Deseamos ser los primeros. Sí, muchas veces el hombre desea ser el primero. Cada vez que estamos en una alternativa donde hay diferentes opciones, pues buscamos lo primero. Y lamentablemente el que aplica este principio a toda su vida será una persona que siempre esté pensando en sí misma y si acaso en su familia, pero va a ser una persona encerrada en su propio mundo, egoísta, que hará uso de cualquier cosa que sea necesario usar para siempre estar de primero. No les importa para nada los que vengan detrás. Y eso es una situación bastante lamentable, que a veces en pequeñas escalas la vemos reflejada en nuestra misma vida cristiana, ¿no? Lamentablemente a veces eso se puede ver hasta en una comida comunitaria o una comida de la iglesia, donde aquellos se apresuran para acabar con la comida, ¿verdad? Y no importa si va a alcanzar para todos, no. Lo que importa es para esta persona tener su plato bien servido. Lamentablemente, así hay muchos que desean ser los primeros. Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12. Perdón, estoy leyendo en Marcos y es Mateo. No, es Marcos, perdón. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces el orden pues se altera aquí, ¿verdad? Según la óptica de Dios, el que quiera ser primero será postrero. Y por eso es que nosotros debemos siempre buscar no nuestro propio beneficio, sino siempre dar honor a los demás, ceder lugar a los demás, buscar lo mejor para los demás antes que para nosotros. En Mateo 20:26 y 27 dice también: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Bueno, esto tiene que ver con el pasaje que estábamos citando hace un momento de la petición de Santiago y de Juan, que estaban buscando un lugar prioritario en el reino del Señor cuando Él viniera en su reino. Y uno quería estar a la izquierda y no a la derecha. Y el Señor dice aquí: la cosa es diferente. En el mundo sí, en los reinos de este mundo podrán encontrar eso, pero aquí entre ustedes no va a ser de la misma manera. Al contrario, el que de ustedes quiere hacerse grande será vuestro servidor. Entonces, amados hermanos, no debemos en ninguna manera desear ningún puesto de autoridad, ningún beneficio, ninguna cosa que según nosotros pensemos nos van a dar realización, nos van a hacer sentir completos, realizados. No, porque no consiste en la felicidad del hombre lo que puede granjear en este mundo. No consiste la vida eterna en eso, como el Señor le dijo a aquella persona que se estaba ufanando de todos los logros que tenía, de toda la riqueza que tenía, y le estaba diciendo a su alma: gózate, bebe, disfruta de todo esto que tienes. Y el Señor le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, amados hermanos, hagamos caso a lo que Dios nos dice en su palabra.
Nunca piense que los criterios de este mundo van a hacer de usted la persona feliz, realizada, que usted desea ser. Si por ahí va su pensamiento, entonces es necesario que se humille delante del Señor. Es probable que no conozca el Evangelio y que piense que estas cosas son locuras, como diría el versículo primero que leímos. Pues son locuras para el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. Claro que son locuras, pero para aquel que se ha rendido al Señor y que ha tenido a bien arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en Cristo, esta persona está dispuesta a entender estas paradojas. Para resucitar vencedores es menester rendirse primero. Si queremos vivir, primero debemos morir. Si deseamos salvar nuestra vida, debemos disponernos a perderla primero. Si anhelamos recibir, primero debemos estar listos para dar. Si deseamos reinar, entonces primero debemos disponernos a servir. Si buscamos verdaderamente ser sabios, debemos disponernos a que se nos considere ignorantes. Si queremos ser exaltados, debemos disponernos a ser humildes. Y si deseamos ser los primeros, debemos estar dispuestos a ser los últimos. Que el Señor les bendiga, que mediten en su palabra, que tengan una feliz noche. Un saludo a todos. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.